Buenos días. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza de nuestro expositor del día de hoy. El tema de hoy es el agua, recurso importante para la agricultura, pero impartida por el doctor José Luis Gómez Márquez. Es profesor de carrera titular C, técnico profesor definitivo a partir del 19 de enero de 2018 en el área de limnología, doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, nivel C, para el periodo 2022-2027. Fue miembro del Sistema de Investigadores nivel 1 de 2014 hasta 2020. Tiene 40 años de labor académica y ha publicado 45 artículos a nivel nacional e internacional en revistas con factor de impacto. Es autor de 6 libros, así como de 26 capítulos de libro, y ha dirigido 56 tesis de licenciatura, 6 de maestría y 2 de doctorado. Y ha participado también en exámenes de licenciatura y posgrado. Además de impartir cursos extracurriculares en licenciatura y posgrado, y responsable de proyectos de investigación. Fue miembro de la Comisión Dictaminadora de Biología de 2005 a 2018, es tutor de estudiantes de licenciatura y posgrado y revisor de artículos de revistas nacionales e internacionales. Además, es asesor del programa Jóvenes a la Investigación y responsable en el proceso de la acreditación de la carrera de Biología. Adelante, doctor, le cedo el micrófono. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí de nuevo en esta universidad, ya que durante el año del 90-91 fui maestro en esta institución. Obviamente, pues actividades que hicieron que ya dejara las clases en esta escuela y me dediqué de lleno a trabajar tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Zaragoza, como en la Universidad de Guadalajara y también en la Universidad de Aguascalientes. Obviamente para mí es un gusto regresar aquí, le comentaba hace rato al maestro Roberto, porque la última vez que estuve aquí fue durante el congreso que se realizó en el año 2002 y de allí ya no había puesto un pie en esta institución. Estuve hace poco en el laboratorio del maestro Torres y bueno, esto es importante porque en los vínculos que hemos desarrollado desde aquel entonces, no solo con él, sino también con el doctor Granados, que sé que ya está jubilado, obviamente me han permitido realizar investigación común entre nosotros y que nuestras instituciones logren avances importantes en lo que es la investigación, principalmente en el área de limnología o la otra área que manejo, que es la biología pesquera. En este caso, el tema que vamos a dar, pues es un tema que, por favor, la siguiente, que como ya lo había comentado, la que sigue, por favor, es el agua, recurso importante para la acuicultura. Pero, ese pero es importante porque pareciera que la acuicultura viene a ser la panacea que nosotros estamos pensando como una actividad que realmente viene a salvar todo lo que es la parte alimenticia a nivel internacional. Sin embargo, esta actividad genera muchos problemas y mucho de ellos es realmente el impacto que tiene sobre los organismos en el medio acuático. Que siga, por favor. Como nosotros sabemos, el agua que existe a nivel planeta, casi el 97% es agua salada. ¿Qué implica esto? Que es agua que no podemos beber, que es agua que los organismos solamente se pueden adaptar a aquellos que tienen la capacidad de realizar una osmorregulación con respecto a las sales. Sin embargo, esto hace que entonces la cantidad de agua dulce que tengamos es ínfima. De ella tenemos una cantidad muy pobre realmente, que es aproximadamente del 0.3%. ¿Sí? De esta, en realidad, nada, digamos que es lo que nosotros utilizamos y que casi todo está en sistemas acuáticos permanentes o temporales y que para la vida en realidad no es
nada. Entonces, la que sigue, por favor. Esto nos lleva a considerar que la mayor parte de agua se encuentra en los glaciares. Ahora, con el cambio climático, el calentamiento global, ¿qué pasa? Pues estamos viendo que en realidad esta agua, que en un principio estaba retenida en los glaciares, ha empezado por el incremento en la temperatura, a reducir estos glaciares, a incrementar el volumen de agua a nivel del mar. Y bueno, se dice que dentro de unos 50 años se espera un proceso de transgresión. ¿Qué es esta transgresión? Obviamente, un aumento del nivel del mar que va a afectar principalmente todas las zonas costeras. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estados como por ejemplo Veracruz, en teoría, va a subir el nivel 6 metros y eso va a implicar entonces que se va a perder mucha biodiversidad en estas condiciones. Entonces, nosotros tenemos exactamente recursos acuáticos para la vida, en los cuales la línea de costa corresponde casi en 11.500 kilómetros, dentro de los cuales Lanford, desde el año de 1979, mencionaba que existen alrededor de 125 lagunas costeras que son disponibles para la vida acuática, para el desarrollo de pesquerías, y además un tanto más sobre esteros y estuarios también importantes para esta situación. Sabemos que la plataforma continental que tenemos realmente son casi 350.000 kilómetros cuadrados, lo cual hace que en determinado momento esta plataforma sea diferente tanto en la parte del Pacífico como en la parte del Golfo, siendo más pronunciada en la parte del Golfo y menos en la parte del Pacífico, que corresponde aproximadamente a los 200 metros de profundidad. Luego tenemos nuestra zona económica exclusiva, ¿sí?, que tiene un ancho de 370 kilómetros como tal, y de ella sabemos que estos 3 millones de kilómetros cuadrados son exclusivos para el manejo, la explotación y la conservación de los recursos a nivel marino, ¿sí? A nivel internacional esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es una zona en donde vamos a tener toda la disponibilidad del recurso que se encuentra en esa área, y países que quieran actuar sobre esta zona pues se van a ver sometidos por el reglamento internacional al cual la extracción de recursos no se puede llevar a cabo por parte de ellos. Sabemos que casi existen más de 3 millones de hectáreas de cuerpos acuáticos epicontinentales, dentro de los que tenemos lagos naturales, presas y obviamente estanques para la acuicultura. Por favor. Si vemos un ejemplo de nuestra zona económica exclusiva, todo esto corresponde a nosotros. Y hoy, con el tema que ya sabemos que el de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ha querido cambiar el nombre del Golfo de México. Pues sí, está bien, ¿no? Pero solamente corresponde a su plataforma continental. Lo demás no se puede hacer. Tendría que hacer una convención a nivel internacional para que esto se pueda cambiar. De hecho, ahorita México está en una disputa con Google porque están tratando ya de poner el nombre de Golfo de América, lo cual no es congruente, ¿no? Entonces, toda esta área que nosotros tenemos son áreas para poder manejar nuestros recursos para explotación y manejo. La que sigue, por favor. Como sabemos, tenemos 13 regiones hidrológicas a nivel nacional, de las cuales, la que sigue, por favor, analizando esto, la proporción de precipitación pluvial que hay es menor hacia la parte del centro, hacia la parte norte de México, y con mayor abundancia hacia la parte sur. ¿Esto qué hace? Que realmente estas zonas, y principalmente este estado, tenga lluvias de más de 1.500 milímetros de agua en comparación con el promedio que tenemos en la parte norte, que si bien llega a 500 milímetros de agua, es suficiente. Hay áreas como lo que es la parte central de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, que son áreas donde la escasez de agua es muy importante, y para los recursos acuáticos, pues mucho más. Pensando todavía que hay recursos acuáticos que son nativos de esta zona y que con la introducción de especies exóticas ha venido a generar muchos inconvenientes. Hace años, el doctor Reséndiz, paz descanse, decía que para poder eliminar la tilapia en Coahuila,
tendríamos que secar todos los ecosistemas. Y eso pues fue algo así como drástico, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Si no hay agua, ¿cómo vamos a evitar ese problema? Lo que pasa es que la mala administración de la introducción de especies pues realmente generó este inconveniente y empezó a desplazar especies nativas en esta área. Entonces realmente nuestro trabajo es importante porque la disponibilidad de agua, la que sigue por favor, es muy pequeña. Del total que entra de precipitación a nivel nacional, sabemos que en promedio es entre 700 y 770 milímetros de agua, de los cuales de esta cantidad se pierde por evapotranspiración el 72%. Otra parte llega a los sistemas acuáticos con un 21% y lo demás se infiltra o se percola a través del suelo para poder hacer la recarga de los mantos acuíferos, ¿sí? Todo esto hace entonces que las pérdidas y ganancias de agua pues realmente nos lleven a tener una cantidad de agua renovable de 450.000 hectómetros de agua, que en realidad no es nada, ¿sí? Eso es poco. Sabemos que, por ejemplo, el lago más grande que tiene Morelos, pues obviamente, a pesar de que es un lago que tiene 35 metros de profundidad, con una área, llegaron casi a tener el 10 al 15% de abastecimiento de agua, lo cual generó una crisis del agua, al menos en la Ciudad de México. Se esperaba que con las lluvias de este año esto pudiera incrementar. No fue así, solamente la presa del Bosque, ubicada en Michoacán, generó casi un incremento del 80%, mientras que la presa Valle de Bravo, esta no alcanzó ni el 60%. O sea que tenemos un déficit en este momento y que eso va a repercutir principalmente en los organismos y bueno, visto desde el punto de vista antrópico, pues a nosotros, ¿no? Esto es interesante porque al menos con agua todavía no presenta los datos del 2024 y obviamente pues sabemos que es mucho menor que esta producción. Sigue, por favor. Sí. Los cuerpos de agua, todos estos cuerpos de agua donde existe nuestro remanente como tal, pues los podemos clasificar en dos tipos, los lénticos y los lóticos, ¿sí? Y esto es importante porque obviamente desde los diferentes puntos de clasificación que se manejan en los sistemas lénticos, tenemos una clasificación vertical y una clasificación horizontal. En el caso de los lóticos, tenemos tres tipos. La clase se clasifica en lo que es el crenon, el riton y el potamon, que es importante porque aquí, desde que nace el agua clara y fría, con temperaturas menores de 20 grados, en donde vamos a encontrar principalmente especies como la trucha, que se adapta a estas condiciones, por lo regular va a ser mínima la cantidad que ahora se está presentando. En el caso del ritron, la temperatura es más o menos en promedio de 20 grados, y donde vamos a encontrar principalmente especies como el charal o la carpa, ¿no? Siendo el charal una especie nativa de la cuenca de México. Y después tenemos el potamon. El potamon, las temperaturas promedio van a ser alrededor de mayores de 20 grados, donde encontramos especies como carpa, como lobina negra y una especie que fue introducida en México desde el año de 1964, que es la tilapia. Especie que viene a sustentar la producción a nivel nacional y que se ha visto mermada principalmente en estos últimos años. La que sigue, por favor. Estos son nuestros cuerpos de agua naturales, ¿sí? Siendo principalmente Chapala, el lago más grande de México, que también sus niveles de superficie y de contenido han venido a reducirse bastante, ya que este sistema en la actualidad no rebasa ni los 12 metros de profundidad. Y esto también es importante porque aquí el recurso importante es el charal, aunque ya se introdujo la tilapia. Entonces ya tenemos competencia en estos dos recursos y que por lo tanto pues generan problemas principalmente para ¿quién? Para el charal, ¿no? Charal es una especie que requiere los sitios donde haya vegetación para poder colocar sus huevos, en este caso ya fecundados, y obviamente pues son áreas que compiten con la tilapia y esto genera un desplazamiento de la especie. Tenemos también, por ejemplo, Cuitzeo, es un lago que ya últimamente su volumen ha disminuido
drásticamente. Tiene en promedio 1 metro, metro y medio cuando mucho, y todo el agua se lleva hacia la parte de Guanajuato, con lo cual pues es un sistema que cuando ustedes pasan a un costado para ir a la ciudad de Morelia, se van a dar cuenta de que mucha de esta área ya está siendo utilizada por el hombre para cultivos principalmente de maíz, ¿sí? Entonces, es un problema muy grande, ¿sí? Tequesquitengo no deja de ser un problema tampoco, porque es un área cerrada, es una cuenca cerrada, pero obviamente la parte sur-oriente de este sistema se construye un pequeño dique. ¿Para qué? Para controlar los niveles de volumen dentro del sistema, ya que había casas que empezaron a tener inconvenientes, y bueno, pues ahora también tenemos este problema que se está prestando en Tequesquitengo. ¿Que sigue, por favor? La parte que corresponde a los sistemas de los ríos, pues de los más importantes tenemos la depresión del Balsas, donde tenemos el río más caudaloso del estado de Guerrero. Bueno, empieza directamente en Morelos y termina en Guerrero, y termina en la parte de Michoacán y Guerrero, que es donde desemboca. La depresión de Chiapas, donde tenemos este río, que es de los más caudalosos y que forma parte, por ejemplo, de lo que va a ser la presa de Chicoacén, y que obviamente corresponde a lo que es uno de los ríos más caudalosos junto con el Usumacinta, y que desembocan en el Golfo de México con una gran cantidad de sólidos en suspensión. Y luego tenemos en la parte norte estos ríos que son de la parte importante, ¿sí? En Sinaloa, el río Fuerte, el río Mayo, y ahora toda esta área, la que sigue por favor, ha venido a generar las necesidades de recurso acuático, la que sigue por favor, en la que nosotros sabemos que se han generado una gran cantidad de reservorios de gran volumen, y que por ejemplo en la parte de Chiapas se generaron estas 4 presas con el fin de ¿qué? De control de avenidas. ¿Qué es esto? Eliminar el problema de inundaciones en esta zona, puesto que es de las zonas donde más lluvia cae, y obviamente tenemos presas importantes como la presa del Infiernillo, que últimamente ha tenido problemas, porque la producción, por ejemplo, de tilapia, que es de las más importantes en esta presa, ha sido afectada principalmente por el Plecustomus, ¿sí? Especie que, por ejemplo, en Tabasco tuvo problemas y generó una baja en una especie nativa, que era la tenguayaca, y los investigadores de allá empezaron a salir hacia las comunidades a demostrarle a la gente que se puede comer este recurso, que se puede explotar, pero realmente no tiene carne, ¿no? Y la gente dice que, algunos dicen que tiene buen sabor dependiendo cómo se cocine, pero otros dicen que realmente es una especie que no tiene un sabor agradable para poderse comer, ¿no? En el caso de aquí en Morelos, en la parte de Tilzapotla, en esta presa teníamos producción de tilapia. Ahora lo que se saca en mayor cantidad es Plecustomus. Lo que están haciendo ahí es utilizar este recurso para ¿qué? Generar harina de pescado, para poder hacer alimento balanceado, ¿no? Entonces, este tipo de recursos, que es una especie introducida, que también no es importante para México, pues está generando fuentes de ingresos para algunos pobladores que están sabiendo aprovechar todo este recurso. La tenguayaca, hubo un programa en Tabasco que hizo que bajo investigación se pudiera reproducir y reintroducirla igual que otras especies como Lepistostius óseos, que en este caso el catán, que también empezó a desaparecer en esta área. Y bueno, las presas del norte de México pues son presas de gran envergadura, con altura de cortina de más de 100 metros, que principalmente se han hecho para retención de agua para riego, que es la parte en la que normalmente se utiliza esta agua, para la generación de energía eléctrica y como medios de comunicación. Hay comunidades que están muy alejadas de los centros, y entonces esta construcción de estos embalses ha permitido que la gente pueda tener un medio de comunicación a través de estas presas. Aquí sigue, por favor. No menos son estos cuerpos de agua. Sistemas pequeños de menos de 10 hectáreas, menores a 5 metros de profundidad, con una gran cantidad de sólidos en suspensión, y que obviamente se ubican principalmente en lo que es la parte centro de la República Mexicana,
y al menos en Morelos tenemos una gran cantidad de estos reservorios que pueden ser temporales o permanentes. Sigue, por favor. Otro recurso importante es la zona costera, en donde tenemos, en este caso, lagunas costeras, ¿sí?, que de acuerdo a Lanford son cuerpos que se ubican en una depresión donde la marea más alta se encuentra por debajo del promedio y tienen una boca o varias bocas, varias bocas que permiten el intercambio de agua dulce con agua salada, y están protegidas por una barrera que puede ser arenosa u orgánica, ¿sí? Son sistemas que desde el punto de vista de manejo nos han permitido tener explotación de especies tanto de agua dulce, salobre y marina. Aquí esto es importante porque muy pocas especies realmente se están llevando a cabo de cultivo en estas áreas. Se generan los famosos estuarios, que en este caso, de acuerdo a Yáñez Arancibia, podemos decir que son sistemas donde el eje principal es perpendicular a la línea de costa. Hay un intercambio de agua dulce con agua salada y obviamente estos sistemas, desde el punto de vista hidrológico, el agua entra por el lado derecho y sale por el lado izquierdo. Perdón, entra por el lado izquierdo, sale por el lado derecho, lo que nosotros conocemos como el efecto de Coriolis, que es un factor importante, ¿no? De los ríos importantes que desembocan a nivel de la República, están principalmente todos los del Golfo de México, ¿sí? El río Tuxpan, los Coatzacoalcos, Papaloapan, el río Candelaria, que es importante, y bueno, los dos que habíamos mencionado, como el río Usumacinta y el río Grijalva. Los deltas son también áreas importantes que se van a formar en función de la cantidad de sólidos de diferentes tamaños que se pueden generar, deltas internos o deltas externos, también importantes para el desarrollo de la vida acuática en estas áreas. ¿La que sigue, por favor? Aquí encontramos todas estas comunidades en todos estos sistemas. Comunidades importantes, de las cuales esta es la más importante, puesto que de ella dependen todos los demás organismos, ya que a través de este proceso, principalmente del plancton, el plancton nosotros sabemos que se subdivide en dos grupos, el fitoplancton y el zooplancton, siendo la parte del fitoplancton a través del proceso de la fotosíntesis, la generación de materia orgánica, pero no menos importante, la liberación de oxígeno con el cual los organismos van a poder subsistir en los sistemas acuáticos. Este oxígeno en promedio debe estar por encima de las 5 miligramos por litro. ¿Qué pasa? Cuando este nivel de oxígeno disminuye, tenemos problemas y si se llega a la anoxia, vamos a tener muchos inconvenientes con toda la fauna y la flora que se encuentra en toda esta área, ¿sí? Los organismos realmente, principalmente como base del fitoplancton, pues obviamente aquí el zooplancton sigue la presencia del fitoplancton, y mucho de este organismo que muere, pues para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque es materia orgánica muerta que se va a precipitar en el fondo y que va a poder sostener cierta fauna, principalmente a través de este producto. Pero esto genera que estos organismos muertos abatan los niveles de oxígeno, y entonces aquí tenemos dos procesos importantes, procesos aerobios y procesos anaerobios, que deberíamos de considerar que en este caso, en los cuerpos de agua, pues la parte a lo largo de la columna de agua, pues va a depender principalmente de la cantidad de oxígeno que tengamos y de la temperatura que se presente en estos cuerpos de agua a lo largo de la República Mexicana. ¿La que sigue, por favor? Existen tres factores importantes en los cuerpos de agua, que es la morfometría, la forma del sistema, la profundidad que tienen, la variación climática con lo que son los elementos y factores del clima, ¿sí? Y la parte edáfica, que son todos los sólidos que por acarreo de la zona terrestre van a llegar al sistema acuático, y estos tres factores, cuando nosotros los evaluamos, nos genera, la otra por favor, este aspecto que es importante, ¿qué? La productividad primaria. Estamos hablando de productividad, no de producción. Son dos conceptos muy diferentes. Cuando hablamos de productividad, hablamos con la velocidad con la cual se está llevando a cabo la producción de materia orgánica bajo diferentes condiciones.
Cuando hablamos de producción, hablamos de términos más amplios en donde estamos viendo qué tanto está produciendo y qué tanto está sosteniendo esta productividad primaria. La que sigue, por favor. Nosotros sabemos que mucha de esta agua normalmente se utiliza para qué, más del 70% se utiliza para el riego. ¿Sí? Hay cuerpos de agua aquí en Morelos que le destinan todo el agua al riego y que a pesar de que están manejados por ejidatarios, muchos de ellos le dan más importancia al agua para riego que para la conservación de los recursos dentro de ese sistema y la biodiversidad. Uno de los recursos que normalmente utilizan gran cantidad de agua es el cultivo de la caña de azúcar, que por lo regular tarda un año desde que se siembra hasta que se cosecha y obviamente todo el tiempo están utilizando agua para este cultivo. La que sigue, por favor. Pero también lo que es la parte de los recursos que nosotros consumimos, como son también los frutales, pues también requieren mucha cantidad de agua para eso. Actualmente, por ejemplo, en el municipio de Ayala, específicamente en la zona de Jalostop, han introducido mucho higo, higueras, que también utilizan mucha agua. Les da una producción de 2 veces al año y obviamente pues ese es donde también el recurso agua va siendo limitante para las condiciones de la zona en donde nosotros tenemos una biodiversidad bastante amplia. La que sigue, por favor. Sabemos que el agua que se encuentra en el subsuelo pues muchas veces no está disponible. Entonces a través de bombas se saca, ¿para qué? Para actividades importantes en donde se requiere desde el punto de vista antrópico, la que sigue, para otro tipo de actividades, como por ejemplo en el lago Coatetelco, que la gente llega a lavar su ropa, principalmente con una gran cantidad de detergentes, ¿sí? En algunos casos utilizan el cloro y otras tantas pues ponen la ropa al sol para poderla blanquear, ¿no? Pero eso ¿qué está haciendo? Incrementando los procesos de eutroficación de los cuerpos de agua, y en el caso, por ejemplo, de Coatetelco, del cual ya hace tiempo ya no voy, pues se ha reducido también el volumen. También es un cuerpo de agua cerrado, ¿sí? Que va a depender principalmente del abastecimiento que por escurrimiento le llega de la zona del lago del Rodeo. Aquí sigue, por favor. ¿Sí? Estos sistemas también son importantes porque aparte para poderlos utilizar para el cultivo, son zonas de brebaje de diferentes organismos como el ganado vacuno, lanar, caballar, caprino, y que cuando estos organismos van a tomar agua, una de las cosas importantes que hacen en ellos es que al estar tomando agua, están orinando y están defecando. ¿Qué están haciendo? Proporcionando a través de estos dos elementos nutrimentos al cuerpo de agua, lo cual es adecuado para ciertas especies, no para todas. La que sigue, por favor, como en el caso de la tilapia, ¿no? Sabemos que la producción por captura que se ha dado desde antes de los años 50, la acuicultura en México, ¿sí? Se inició a partir de la época de la conquista, ¿no? Con cultivos que se hacían de algunas especies, principalmente charales, carpas nativas, y tenemos un ejemplo, lo que es aquí en los estanques de Chapultepec, en donde ahí se tenían algunas especies, pero obviamente pues en aquel momento se comía el pescado que se trae desde Veracruz para que el señor pudiera tener pescado fresco, y bueno, pues el primer tratado que se hizo en México sobre apiscicultura corresponde a Stefan Cházari, como todo el mundo sabe. Esto fue en el año de 1894, en donde en este libro se presentan los primeros indicios sobre lo que eran los raceways para el cultivo de la trucha, ¿sí? Y también el proceso de llevar a cabo que los huevos se pudieran desarrollar por medio artificial para poder generar una parte importante de las crías que se iban a utilizar para la acuicultura. Podemos ver que realmente la captura de organismos a nivel internacional ha venido a mantener casi constante. O sea, hemos llegado al RMS. ¿Sí? ¿Qué es esto? Rendimiento máximo sostenido.
lo que hace que ya realmente la cantidad de producto que tengamos a nivel del mar ya es constante. Esto ha hecho que países como por ejemplo China, con un incipiente desarrollo, ha generado cultivos, ¿sí?, que si comparamos la captura con la acuicultura, pues vemos que ya está empezando a incrementar esta producción a nivel de acuacultura. China es el país que produce mayor cantidad de pescado, ¿sí?, principalmente con carpa, ¿sí? La carpa en China tiene más demanda que la tilapia. La tilapia es el segundo producto que se introdujo en China, y países asiáticos pues también están tendiendo en este momento a trabajar más con tilapia que con carpa. En México la carpa se introdujo, bueno, tenemos carpas nativas, pero su tamaño no es adecuado, no generan buena carne en comparación con las carpas asiáticas que se introdujeron después de los años 70. Con la visita que hizo el doctor Arredondo a China para traer estas carpas en aquel entonces, que él era responsable de la parte de la Secretaría de Pesca en ese momento. Pero la carpa no ha sido una especie que haya venido a desarrollarse adecuadamente en México, ¿sí? Tiene una producción, cuando mucho, de 30,000 toneladas anuales. En comparación con la tilapia, que desde que se introdujo y los primeros resultados empezaron a partir de los 70, vemos que la tilapia empezó a producir mayor cantidad de este recurso y son de la especie que en la actualidad sostiene las grandes pesquerías de aguas continentales a nivel nacional. La que sigue, por favor. Decía, países como China, ¿sí?, son de los principales productores de peces, y México, pues obviamente produce especies, principalmente tilapia, bajo condiciones de cultivo, pero que las especies a nivel marino que sostienen las pesquerías a nivel nacional, pues está la sardina y la anchoveta. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una réplica de lo que es la producción en México, cómo se ha venido dando a través desde los años 50 hasta la actualidad, ¿sí? Y vemos que hay pulsos importantes que tienen que ver con ¿qué? Con los sexenios, ¿sí? En los sexenios, aquí nos damos cuenta que normalmente para poder demostrar que hemos tenido buena producción, pues se elevan los niveles de producción, ¿sí? Y lo vemos aquí, en este caso, con la tilapia. La tilapia había venido teniendo una producción de casi 70,000 toneladas, 80,000 toneladas al año. Y de repente encontramos estos incrementos y ahora un decremento. Esto también es cuestión sexenal, ¿sí? Porque no importa si realmente la estamos produciendo o no. Sabemos que los cuerpos de agua han tenido problemas de contaminación, de abastecimiento de agua. Y bueno, cuando hay un hacinamiento de organismos, hay una alta mortandad, lo cual no se refleja en estos casos, ¿no? La que sigue, por favor. Si vemos cómo se ha dado la acuicultura en México, realmente los últimos datos que tenemos de Conagua pues demuestran que la mojarra sigue siendo la especie que más se produce en México, y en primer lugar, a nivel de aguas estuarinas, el camarón, ¿sí? Camarón principalmente se cultiva más que se obtiene de las prácticas acuaculturales, o sea, de las capturas, ¿sí? Y otra especie que está empezando a tener una buena producción a nivel marino es el atún. Sabemos que en la parte norte de México, principalmente en Ensenada, existe una gran cantidad de jaulas de promedio de 30 metros de diámetro, con una profundidad de 100 metros, en donde se capturan a los juveniles de atún, se les da de comer en ese momento, y después de cierto tiempo que alcanzan ya metro y medio, este atún, pues pensaríamos nosotros que tenemos buena producción para poderlo utilizar en México. No, este atún se exporta a Estados Unidos o a Japón, donde realmente tiene gran demanda este recurso, ¿sí? Y, por ejemplo, el charal no ha rebasado ya desde hace muchos años más de las 3,000 toneladas anuales. ¿Qué pasa con esto? Que el charal ha venido a tener problemas, siendo una especie nativa, tenemos varias especies de ella, y recuerden que el charal son organismos que los podemos clasificar en dos tipos. El charal, aquellos organismos que miden menos de 10 centímetros, y el pescado blanco, que son entre 10 y 20 centímetros aproximadamente, como Menidia humultiano.
ya el género Quirostoma se quedó en desuso. ¿Por qué? Porque se sabe que esta especie, que esta familia, proviene de una especie marina que es Menidia menidia, tiene un origen monofilético, y obviamente la última revisión que se hizo en el 2002 y se llegó a la conclusión de que no era Quirostoma, es Menidia, todo el género, y de ahí todas las especies que conocemos, ¿sí? En el caso de la lobina, pues es una especie que normalmente se utiliza para prácticas deportivas, ¿no? Esta especie normalmente se utiliza en torneos de pesca y pues no tiene una gran demanda a nivel nacional. Y por ahí tenemos otras de las especies que al menos en el estado de Morelos tienen buena producción, que es las especies de ornato. Hace poco, hace 3, 4 años, se introdujo una especie de Costa Rica que es Parachromis dobi, aunque la literatura dice que es Parachromis manenguensis. Realmente, con el apoyo del maestro en ciencias Héctor Espinosa, paz descanse, llegamos a la conclusión de que era Parachromis dobi la especie que estaba aquí en México. Esta especie se salió porque se inundaron uno de los estanques que habían traído para poder incrementar la acuicultura, y ahorita ha generado problemas, al menos en los cuerpos de agua que están en el municipio de Ayala, ¿sí? Específicamente en el bordo Amate Amarillo y en el bordo de La Palapa, donde he estado haciendo últimas investigaciones, ¿sí? Y del langostino, el langostino ha venido a ser una especie que realmente ya no tiene la misma demanda. Ahora, con la introducción desde el año 94 de la langosta de quelas rojas, que es Queras quadricarinatus, esta especie también ha venido a crear problemas, pero su producción a nivel de estos sistemas y demanda ha sido muy alta. De hecho, esta especie no llega a los 20 centímetros de tamaño, menos de 150 gramos de peso, y su precio puesto a la orilla del sistema varía entre los 150 y 250 pesos el kilo. La gente que la ha consumido, yo no la he consumido, dice que es muy rica y tiene mucha demanda en estas áreas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya lo ha probado, y parece que en caldo o lo que llaman mole de olla de pescado incluyen este recurso y dicen que es muy bueno. Y bueno, pues obviamente estos son nuestros recursos desde el punto de vista acuacultural que hacemos. En Sisimar están introduciendo algunas especies de estuarinas que están llevando a cabo cultivo con ellas con muy buenos rendimientos, de tal manera que todavía es incipiente los cultivos a nivel de especies estuarinas, no se diga a nivel marino, en estas áreas. La que sigue, por favor. Nosotros, la investigación que hicimos desde el año, estamos aquí desde casi desde el año 2000, cuando yo hice mi tesis de doctorado, principalmente en lo que era el municipio de Mazatepec. El proyecto que presentamos en aquel entonces fue evaluar cuál era la disponibilidad, cuál era el número de recursos acuáticos que existían y la disponibilidad de estos recursos en todo el estado. ¿Sí? Una tarea muy grande. Nos dieron un proyecto de 3 años para poder determinar exactamente, con aquel entonces solamente con las cartas que existían hidrográficas para saber dónde estaban los cuerpos. No existía Google todavía en aquel entonces como para poder saber dónde estaban. Entonces, durante esos 3 años, yo ya había obtenido el doctorado y tomé unos estudiantes de licenciatura para poder hacer esta determinación. Dividimos el estado de Morelos en 3 partes. De la parte centro hacia la parte poniente, y de la parte oriente, del centro a la parte oriente la dividimos en 2 por el número de municipios que había, y de aquí sacamos 3 tesis de licenciatura. Esto nos permitió, la que sigue por favor, que a través de los recursos que teníamos en aquel entonces pudiéramos referenciar los embalses. Los llamo embalses porque de acuerdo a estos sistemas pueden ser cuerpos de agua naturales o artificiales, ¿sí? Y que en este caso pueden ser presas, lagos o microreservorios. Tomamos muestras de agua de cada sistema durante 2 periodos, periodo de lluvias y periodo de secas, para hacer la determinación de la calidad del agua y obviamente también con ellos determinar la composición biológica que había en estos sistemas.
hicimos aspectos de morfometría y batimetría cuando pudimos hacerlo, y los otros por cartas de elevación dadas por INEGI pudimos determinar los datos de la morfometría y batimetría. Aquí sigue, por favor. Evaluamos el estado trófico de los sistemas a través de la propuesta del método que propuso Carson y Simpson en el 96 para determinar el estado trófico que tenían estos sistemas, con base a 3 elementos importantes: la transparencia al disco de Secchi, o sea, la visibilidad del cuerpo de agua; la cantidad de clorofila como un indicador de biomasa del fitoplancton, ¿sí?, y la cantidad de fósforo total, ¿sí? Existen otros 3 índices, que por ejemplo el de Toledo, que es una modificación del Carson, el índice de Trix, que lo único que hace es tomar estos, más todavía la parte de fósforo inorgánico, lo que nosotros conocemos como fósforo reactivo disuelto. La que sigue, por favor. Sí. Y con base en ello, generamos un mapa. Este mapa, en donde después, desde el 2005 hasta el 2018, logramos determinar cuántos cuerpos de agua. De hecho, el proyecto se terminó en el 2009. A partir del 2009, seguimos todavía trabajando con los recursos que nos quedaban para poder determinar todos los cuerpos de agua. La que sigue, por favor. Sí. Y vemos, por ejemplo, esta área en la que nosotros no habíamos detectado ningún cuerpo. ¿Por qué? Porque no aparecen en las cartas, no había información. Entonces, buscando otra vez, preguntando a la gente, empezamos a revisar y encontramos otros cuerpos de agua. La que sigue, por favor. Que obviamente, pues ustedes saben que tenemos cuerpos de agua naturales, ¿sí?, como el Parque Laguna de Zempoala, Lago de Zempoala; reservorios bastante grandes, que esta presa se construyó con fines de abastecer de agua a población de Tizapotla, y se construyeron esta área para poder subir el agua de aquí por medio de bombas hacia el poblado. ¿Qué pasó? Se echó a perder todo esto. ¿Por qué? Porque no se tenía la energía eléctrica, porque hubo problemas con el municipio, y entonces este sistema pues tenía muy buena producción de tilapia. En este sistema actualmente se produce más Plecostomus que tilapia, ¿no? Y el problema que tiene en la actualidad, desde que yo estuve ahí trabajando, es que las aguas de desecho todas van a parar a esta presa. Se supone que había un cárcamo de buen volumen para que esas aguas, una vez que estuvieran allí, por medio de bombeo, las pudieran mandar sin tratar por detrás de la cortina. O sea, darle el problema a las otras comunidades allá adelante. Y entonces evaluamos este sistema con una persona, un estudiante de QFB, evaluamos la cantidad de bacterias que existían, y nosotros pensábamos que durante la época de lluvias incrementaba la cantidad de bacterias. Digo, durante la época de secas incrementaba la cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque se reducía el volumen, pero no era cierto. Durante la época de lluvias es cuando se incrementa la cantidad de bacterias, y muchas de ellas patógenas, ya que el cárcamo se desbordaba y toda el agua entraba en este sistema. Entonces, hicimos recomendaciones, hicimos propuestas de filtrado a través de servicios sociales de cómo mejorar todo esto, pero ¿qué pasó? Pues estamos hablando con el gobierno federal, y en este caso el presidente municipal pues nos dijo que todo estaba bien y no se hizo nada, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, a pesar de que estuvimos trabajando como 5 años en esta área, dando recomendaciones y todo lo demás, pues decidimos mejor dejar el trabajo. No se puede trabajar con gente que realmente no le importa la evaluación de los recursos, y obviamente que esta agua puede estar disponible para toda la gente. Aún así, esta agua la tomaba la gente tal y como estaba, ¿no? Solamente la cloraban y algunos la hervían, ¿no? Cuerpos de agua que pueden ser temporales o permanentes, como los bordos, y obviamente también son cuerpos de agua que nosotros determinamos. La que sigue, por favor. El lago más grande que tiene Morelos, Tequesquitengo; bordos que se encuentran en Tlayacapan, ¿sí? La ahora presa, porque así la llaman ahora, antes el lago era el lago del Rodeo, o lago Rodeo, pero por la construcción de una cortina para mandar el agua hacia Mazatepec, pues obviamente lo que hicieron fue ahora considerarla como una
presa que tiene un buen volumen, obviamente, y que también el producto es tilapia. Y en este caso, Coatetelco, que es un cuerpo de agua que les decía es una cuenca cerrada, con una profundidad menor a 2 metros, ¿sí? Y que obviamente la que sigue, por favor, pues encontramos que en este lago, pues como les decía, llega ganado a brevar, aquí ponen su ropa a secar, ¿sí? Y lo que más nos llamó la atención durante ese estudio eran estos cuerpos de agua. El venado y el ciruelo que están cerca de Amayuca. ¿Qué pasa? Estos sistemas se llenaron en septiembre-octubre. Fuimos en noviembre a hacer la determinación de la calidad del agua y todo eso, y nos encontramos con este problema. ¿Cuál era? Que la gente utiliza el agua para el riego, eso fue lo que impactó, y como ya no pueden sacarla, utilizan bombas para poderla utilizar en el riego, ¿no? Entonces, estos sistemas se vuelven sistemas temporales y obviamente los recursos acuáticos que existen ahí pues son la desaparición. Aquí estaba un recurso que la doctora Castrejón en su momento encontró, que era el camarón duende, ¿sí? Y obviamente pues con estas características pues desapareció todo este tipo de organismos, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto, no, regresa tantito, y esto fue un caso drástico aquí mismo en este lago. Cuando este tenía más de 2 metros de profundidad, invirtieron $1 millón de pesos en aquel entonces para construir estos estanques para cultivar tilapia y carpa. ¿Y qué pasó? Que el nivel de agua se fue para abajo, menos de 1.5 metros de profundidad, y entonces para poder subir el agua a los estanques, pues había que utilizar bombas de energía eléctrica. En esta área no hay de dónde tomar la energía eléctrica, y por lo tanto, pues ¿qué pasó? Pues se quedaron abandonados estos sistemas, $1 millón de pesos perdidos de una manera inadecuada en aquel entonces. ¿La que sigue, por favor? Se empezaron a construir embalses también bastante grandes aquí en el estado de Morelos, como esta presa Barreto, ¿sí? La que sigue, y otras tantas presas que nosotros hemos encontrado a lo largo de estudios que todavía en el año antes de la pandemia, en el 19, encontramos cerca de Amayuca 4 nuevos cuerpos de agua que habían construido, reservorios pequeños que tenían menos de 30 metros de profundidad. De manera general, aunque no es adecuado, podemos decir que tenemos cuerpos de agua con temperaturas mínimas de 15 grados, como son en la parte de Huitzilac, y temperaturas máximas de 34 grados en sistemas someros de menos de 1 metro de profundidad, ¿sí? Con transparencias variables, cuerpos de agua que llegan a presentar anoxia, eso es bien importante, ¿sí? Poco productivos en ciertos momentos, dependiendo qué técnica estemos utilizando, desde aguas suaves hasta aguas duras, ¿sí? pHs de ligeramente ácidos a alcalinos, ¿sí? Buena conductividad, ¿sí? Y lo más importante, esto, la cantidad de biomasa que podemos determinar en estos cuerpos de agua a través de la cantidad de fitoplancton presente. Y aquí sabemos que en ese entonces la cantidad de cuerpos, el 66% corresponde a cuerpos permanentes y el 34% a cuerpos temporales. La que sigue, por favor. De ellos, si revisamos en todos los municipios donde nosotros evaluamos, vemos que la mayor cantidad de cuerpos temporales se ubican en Coatlán del Río, en Tetecala, Tepalcingo, y obviamente, pues aquí en Tlanepantla, los 2 cuerpos de agua, 3 que evaluamos, todos son temporales. ¿La que sigue, por favor? Clasificándolos en función del área, podemos ver que el 90% de estos cuerpos son menores a 10 hectáreas. Estamos hablando principalmente de microreservorios o bordos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los 3 grandes cuerpos de agua que existen en Morelos, que son Tequesquitengo, Coatetelco, el lago Coatetelco y la presa ahora del Rodeo. Clasificamos utilizando el ARCGIS con las cuestiones de georreferenciación y vemos cuerpos de agua que están considerados como mesotróficos en este municipio. La que sigue, por favor, incluida el lago Zempoala. La que sigue, por favor. Cuerpo de agua grande, que es el lago Tequesquitengo. La que sigue, por favor, que está en estado mesotrófico. Y bueno, de ahí empezamos a ver todos los cuerpos de agua que van a estar en estado eutrófico. Las que siguen, eutrófico, hipertrófico, o sea, en cierta época del año se consideran de esa manera,
Durante la época seca se vuelven hipertróficos, durante la época de lluvias son eutróficos. Y bueno, aquí vemos que la mayor parte de los cuerpos de la zona oriente se consideran como hipertróficos. Esto es importante porque en la parte de Coatlán del Río casi todos eran hipertróficos. Son cuerpos de agua someros. La que sigue, por favor. Permítanme tantito. Y bueno, revisamos estos cuerpos de agua y durante los 2 periodos que evaluamos en los 3 años, algunos de ellos regresamos 2 o 3 veces, siempre estuvieron como cuerpos de agua seco, nunca tuvieron agua. Y le preguntábamos a la gente y decía que ya tenían años y que sus sistemas estaban vacíos. La que sigue, por favor. De manera global, podemos decir que la mayor parte de los cuerpos de agua se ubican en lo que es la cuenca grande de la Macusac y muy pocos se encuentran en lo que es la parte del río Atoyac, así como nosotros lo clasificamos. La que sigue, y obviamente ya teniendo un mapa completo de acuerdo a la eutroficación que tenían estos sistemas, pues aquí podemos verlo. La que sigue, por favor. No, adelante, por favor. Aquí es importante, aquí en Jonacatepec hay 2 cuerpos de agua interesantes. Cuando llegamos a evaluarlos, estos cuerpos de agua que tenían, eran cuerpos de agua que estaban contaminados. A un lado de ellos había una granja porcina y todos los productos o desechos de esta granja iban a parar a estos sistemas y por lo tanto pues eran inadecuados para poder sostener alguna biota dentro de él. La que sigue, por favor. Por lo tanto podemos decir que la mayor parte de los cuerpos de agua, el 39% son considerados como hipertróficos y obviamente eutróficos y hipertróficos tenemos el otro 36%. La que sigue, por favor, de acuerdo al índice de estado trófico de Carson. Esto nos llevó, junto con el doctor Granados, en aquel entonces, independientemente nuestros trabajos, los conjuntamos y llevamos a cabo la publicación de este libro, que es Inventario de los Cuerpos de Agua del Estado de Morelos, donde tenemos toda esta información que se llegó a presentar en aquel entonces, en el año 2014. La que sigue, por favor. Y actualmente nosotros estamos trabajando en 3 cuerpos de agua. El bordo amate amarillo, la que sigue. El bordo, la palafa, la que sigue. Ellos 2 ubicados en el municipio de Ayala. Y el bordo Huichila, que se encuentra en Tepalcingo. En estos 3 cuerpos de agua hemos evaluado las características físicas, químicas y biológicas de estos sistemas y la permanencia del cuerpo de agua. De hecho, hace 2 años este cuerpo fue secado por completo. ¿Por qué? Porque ya el nivel de agua que tenía era menor a lo que inicialmente se tenía. El abasto principalmente de sólidos y de terrígenos en este sistema hizo que disminuyera mucho la columna de agua y entonces cuando el sistema, que por aquí está la salida de agua, ya no permite el agua para riego, lo sacan por un bombeo a través de esta zona. Entonces aquí secaron por completo el sistema, le hicieron dragado, ¿para qué? Para aumentar la profundidad. Entonces esto cambió las condiciones del cuerpo de agua. La ventaja que teníamos es que un año antes nosotros habíamos evaluado y lo estamos evaluando todavía este cuerpo de agua, con buenos rendimientos, por cierto. Aquí se les hizo una propuesta porque la cantidad de pescado que salía y el tamaño y la biomasa era muy pequeño. Y vimos que eran sistemas que tenían muy poca productividad. Entonces, en esta área, toda esta área, tenemos un recurso que no se utiliza más que para el cultivo y que es los desechos de las vacas. ¿Qué hicimos? Introdujimos, se les dio la recomendación de introducir pacasa a lo largo de este sistema y esto sirvió de 2 fuentes, como alimento y como para generar nutrimentos al sistema. Al siguiente año vimos que el sistema cambió en cuanto a características de productividad y los organismos que ya se sacaban ahora tenían más biomasa y mejor talla. Para ellos fue importante porque para el municipio el tener recursos de mayor calidad pues les permitió que tuvieran más venta. Se hizo análisis también de sanidad para poder tener controles bacteriológicos y obviamente pues estaban dentro de lo que es la norma oficial mexicana. La que sigue, por favor. Ahí hemos evaluado fitoplancton, o sea, las especies responsables de la cadena trófica,
zooplancton con sus diferentes especies, ¿sí? La que sigue, por favor. Y obviamente hemos trabajado también con especies que son importantes, que están principalmente desde el punto de vista ecológico en estos sistemas, que son organismos que pertenecen a la familia Poecilidae. Tenemos 4 o 5 especies de ellas, y hemos dado a conocer a estos organismos porque, por ejemplo, esta especie, al menos aquí en Morelos, no tiene una importancia. Pero ¿qué pasa en Veracruz con Poecilia mexicana o en Oaxaca? Es una especie que tiene alta explotación a nivel comercial. ¿Sí? La que sigue. Hemos trabajado cuestiones de cultivos extensivos, en donde los organismos van a depender de lo que hay de alimento en el medio acuático. La que sigue. ¿Sí? Sistemas de estanques artificiales con membrana, ¿sí? En donde también se introduce vacaza y se les da alimento balanceado para tener mejor producción, la que sigue, ¿sí? Y estanques artificiales, ¿sí? En donde obviamente aquí hay un mayor control de la calidad de agua que entra al sistema, se tiene un control de las especies, se les da alimento balanceado y bueno, la producción que se tiene aquí es bastante adecuada. Aquí estamos hablando de un cultivo intensivo, no se diga los hiperintensivos, en donde el control es más riguroso todavía y se tienen mejores producciones. La que sigue, por favor. Trabajando con los pescadores en un solo redeo, utilizando una atarraya de 7 milímetros, vemos que este pescador llegó a sacar 15 kilogramos de tilapia, de buen tamaño, ¿sí? Y aquí en La Palapa no habíamos encontrado este tipo de organismos de esta talla. Estamos hablando de una tilapia de 52 centímetros con un peso de casi 3 kilogramos. Es raro encontrar estos organismos. La tilapia aquí tiene un tamaño máximo de 30 centímetros, 32, y un peso cuando mucho de 500 gramos, no más. Pero nos decían los pescadores, y me enseñaron una fotografía a la cual le pedí, pero nunca me la dio, de que aquí tenían carpa herbívora. Una carpa que capturaron con 15 kilos y una talla de 1 metro, ¿no? Les costó trabajo sacarla, pero al fin la sacaron, ¿sí? Ellos dicen que es muy rica. Yo la carpa no me gusta, sabe mucha humedad y depende también, aparte de cómo se guise, pero aún así la carpa a mí no me gusta. La tilapia es muy rica, la hemos cultivado también, la que sigue en estanques. Y bueno, aquí vemos cómo los pescadores o la sociedad cooperativa expenden el pescado ahí mismo en la comunidad, siendo más barato para el pueblo de Jalostoc, que está casi cerca de este sistema, y para la gente de la región lo dan un poquito más caro. ¿Cuánto caro? De 5 a 10 pesos nada más el kilo. La que sigue. La tilapia, machos y hembras, ¿sí? La que sigue. Un poquito difícil de determinar, pero después de cierto tiempo, utilizando los orificios que tienen en la parte anal genital, podemos determinar que es un macho, que es una hembra, ¿sí? Hemos trabajado también con esta especie introducida desde el 94, y aquí tiene muy buena producción. Ahorita vamos a ver una gráfica en lo que es Cherax quadricarinatus, lo que nosotros conocemos como la langosta de quelas rojas. ¿Por qué? Porque el macho en esta zona lateral presenta una muesca roja, por eso tiene esta característica. Esta especie es de Australia y fue introducida vía Tamaulipas en México desde aquella época. La que sigue, por favor. Nos interesó saber también cuál era la disponibilidad desde el punto de vista reproductivo de este recurso. Aquí tenemos una hembra en estadio 4, ya madura, lista para desovar, para conocer exactamente cuánto era el potencial reproductor que tiene la especie, ¿sí? Y con esto, pues obviamente, determinar la talla de primera madurez sexual, que tiene que ver con otros aspectos que hemos evaluado. La que sigue, por favor. Y vemos, curiosamente, que la producción de tilapia y de langosta tiene picos importantes. ¿Cuáles son estos picos? Si los logran distinguir, se dan principalmente en la época que tiene que ver con la religión, en marzo, ¿sí? Y en abril, dependiendo cuándo se dé la época de Semana Santa. En ese momento, la gente, los agricultores, porque realmente son agricultores, solamente están asociados de 10 a 15 pescadores a la sociedad cooperativa de Jalostoc. En ese momento se incrementa el número de pescadores y obviamente durante estos periodos llegan a sacar entre 4 y 5 toneladas de pescado, lo cual el cuerpo de agua es muy
generoso y presenta buena producción de todo esto. Igual, en el caso de la langosta, vemos los picos que también tienen que ver directamente con este aspecto religioso. ¿La que sigue, por favor? Hicimos una evaluación utilizando modelos, y en este caso 2 modelos, el modelo de Leslie y el modelo de Schiffer Fox. ¿Para qué? Para determinar cuál era la producción que tienen anual en estos sistemas. Y vemos que en el caso de la langosta fluctúa entre los 70 y 112 kilogramos por hectárea por mes. Esto es interesante. En el caso de la tilapia, tiene una producción anual de 90 toneladas, ¿sí? Lo cual para un sistema de esta envergadura como es el bordo amate amarillo, es muy rentable, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Y obviamente, como ellos utilizaban una red de 5 centímetros de luz de malla y nosotros habíamos evaluado cuál era la talla de primera madurez sexual que tienen los organismos, pues ellos estaban sacando organismos de talla muy pequeña. Entonces, algunos utilizaban la red de 7 centímetros. ¿Qué hicimos? Pues generar a través de los modelos de relatividad al arte de pesca de este estilo, y se les propuso que todos cambiaran a esta talla promedio en longitud patrón, ¿sí? Que en longitud total son casi 20 centímetros como mínimo, lo cual le permite que los organismos que están en como primera talla madurez sexual logren el proceso de la primera reproducción y después puedan ser capturados. De esta manera no se sobreexplota el recurso. Aquí abajo no se puede ver por la mesa, están los 2 modelos que representan cada uno de estas 2 curvas normales. La que sigue, por favor. Hubo un problema al inicio, ¿por qué? Porque estaban reacios a que nosotros les permitiéramos, que les propusiéramos cambiar la luz de malla. Construir una red de 7 centímetros de luz de malla no era fácil, pero hay gente ahí que ha tomado cursos y empezaron a construir estas redes se les apoyó con material, y de esta manera, junto con pesca en aquel entonces, logramos que ellos cambiaran sus redes. Actualmente utilizan 7 y 8 centímetros para hacer las capturas. Obviamente estos sistemas, como cerca están zonas de cultivos, pues normalmente aportan fertilizantes químicos, dependiendo qué fertilizantes estén utilizando, de nitrógeno y de fósforo como fuente importante para el cuerpo de agua. ¿La que sigue, por favor? Pero también están aportando, ¿qué? Desechos orgánicos a través de los organismos que van a brevar y que generalmente tienen estos 2 aspectos. Un proceso por descomposición aeróbica y otro por descomposición anaeróbica. ¿Para qué? Para que todo esto vaya a mejorar las cuestiones de acuicultura en estas zonas. La que sigue, por favor. Obviamente, pues son procesos diferentes. Y ya desde el año 92, con Diana y colaboradores en diferentes estudios, determinaron que cuando se utiliza estiércol en estos sistemas, tiene 2 fuentes. Una, para que sea función directa como alimento en los peces, y la otra, que mediante el proceso de descomposición de la materia orgánica, genere los nutrientes o a través de fertilizantes químicos. Estos sean aportados al fitoplancton, se genera la cadena alimenticia y bueno, nos brinda un buen producto con el tiempo. La que sigue, por favor. Hemos cultivado también la tilapia nosotros. Empezamos a cultivarla bajo condiciones de estanquería en lo que es el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, ¿sí? Con resultados principalmente con tilapias monosexo. ¿Por qué? Porque vimos que las tilapias heterosexuales, normalmente cuando hay hembras, los machos maduran muy rápidamente, generan más energía hacia la maduración de los productos sexuales y el crecimiento que tienen es menor. Entonces, desde que se empezó a hacer reversión sexual, nosotros solicitamos eso y cultivamos en los estanques de la ciudad la tilapia con buenos rendimientos, ¿sí? Y luego la cultivamos también aquí en estanques, en el municipio de Tepalcingo, y los resultados fueron bastante importantes, ¿sí? Aquí, de hecho, la tilapia que se obtiene es una tilapia de casi 30 centímetros y el producto lo están vendiendo en 60 pesos el kilo. Nosotros estos organismos cuando los cultivamos, pues no los vendimos, los regalamos a la gente. ¿Por qué? Porque queríamos que vieran que la tilapia es un producto que es bastante bueno para consumo, buena calidad de proteína. Y obviamente, ¿cuál fue el elemento que notamos
que había de diferencia en el crecimiento. La temperatura. En zona cálida, aquí vemos 28 grados, y en la Ciudad de México, que tenemos temperaturas bajas. Esto, a pesar de que tenemos un organismo que invierte toda su energía en el crecimiento, por ese factor no alcanzó mayores tallas. La que sigue, por favor. Esto también cultivamos la langosta de Quelas Rojas, empezando con organismos desde 1 centímetro, y en un espacio de 6-7 meses logramos alcanzar tallas de 12 centímetros con cerca de 60 gramos. Igual, aquí sí fue importante porque esto los mantuvimos con una temperatura casi constante, lo que me permitió buen rendimiento. La que sigue, por favor. Son organismos que bajo condiciones de cautiverio aceptan cualquier tipo de alimento. Nosotros le estábamos dando alimento para tilapia y con eso tenemos buen crecimiento. Se han publicado todos estos trabajos, estamos por publicar otro, igual con monosexo, que es el que se hizo en Tepalcingo, y con otro que trabajamos en la Ciudad de México para hacer la comparación. La que sigue, por favor. Y obviamente, pues es importante destacar que la acuicultura, pues obviamente habría que evaluar estos elementos que son importantes. Ustedes ya los conocen. La demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química y los sólidos suspendidos totales. Esta parte también tiene que ver con los desechos orgánicos, principalmente generados a veces por los animales, incluido el hombre, que normalmente tenemos coliformes fecales o coliformes totales. La que sigue. Y esto, por lo regular, pues nos lleva a que en este momento, desde el año 2000 o 2009, el doctor Hernández de la FES Iztacala, y también nosotros en la FES Zaragoza, hemos tratado de sustituir la harina de pescado por otros ingredientes. Por ejemplo, lombriz de tierra, ¿sí? Haciendo la harina, o en la cual vemos que los resultados son bastante halagüeños. Sin embargo, las excreciones de nitrógeno no han sido del todo muy adecuadas. Y entonces, siguiendo por favor, tanto allá en esta facultad como en la nuestra, empezamos a introducir ¿qué? Harina de vegetales, harina y aceites. ¿Para qué? Para reducir principalmente la cantidad de excreción de nitrógeno. Muchas veces estas aguas en los sistemas acuaculturales la mandan directamente a los sistemas, a los ecosistemas naturales, y esto genera ¿qué? Procesos de eutrofización. Entonces, bajo este nivel de introducir harinas no completamente de pescado, sino reducirlas, podemos reducir la extracción de nitrógeno, pero también de fósforo. La que sigue, por favor. Con muy buenos rendimientos. De hecho, este trabajo, el último que reportan ellos del año 2018, con muy buenos resultados, y todo tiene que ver con ¿qué? Con la normatividad que nosotros conocemos. La NOM 001, que ya fue adecuada en el año 2001, esto permitió que inicialmente la temperatura que está aquí se permitía temperaturas de 40 grados, eso ya no puede ser. Se modificó la norma y ahora la temperatura no debe rebasar 35 grados. Un estudio que hicimos a Chalco, en Chalco principalmente a la quesera de Chalco, encontramos que las temperaturas que ellos aportan en los sistemas, sin tratar el agua y con la gran cantidad de sólidos, era arriba de los 60 grados centígrados. ¿Sí? Y además no tenían trampas de grasas y trampa de sólidos. Entonces se les hizo una multa en aquel entonces, ¿sí? Y obviamente pues tuvieron que adecuarse a las características de la norma. La cantidad de grasas también es importante y la cantidad de materia orgánica. La que sigue. Y otra norma que tiene que ver también con que muchas de las aguas se depositan a los sistemas acuáticos. Estas deben de estar dentro de estos niveles. Y esta agua por lo regular normalmente la utilizamos para riego. ¿Sí? No se puede utilizar para otra cuestión. A pesar de que obviamente la cantidad de parásitos que se debe de tener, pues en realidad esto genera inconvenientes, ¿sí? Y el número más probable de bacterias pues no debe rebasar los 1000 organismos. La que sigue, por favor. Existen más de 45 normas generadas por la Conagua, con la pesca, dentro de las cuales tenemos aquella que tiene que ver con los cuerpos de agua continentales, que está relacionada directamente con quién, con las especies que se explotan y la manera de explotarlas. Las artes de pesca, el tamaño de captura que deben de tener, la cantidad y todos esos aspectos. La que sigue, por favor. Y
pues una forma, no solo actualmente de tratar a las aguas por medio de plantas de tratamiento de agua que en México no rebasan el nivel secundario, no hemos llegado al nivel terciario por los recursos que se necesitan, pues están buscando que a través de humedales artificiales se pueda tratar estas aguas, reducir la cantidad de nitrógeno, fósforo, sólidos, y además utilizar algunas plantas como el alcatraz, que se pueden vender, se pueden sacar recursos de ella, y obviamente de esta forma el agua que se genera se puede ya enviar directamente a los cuerpos receptores. La que sigue, por favor. Esto, de hecho, la INTA ha generado manuales de tal manera que se puedan utilizar estos sistemas para que hay manual de cómo generar un sistema artificial, humedal artificial, para que en las escuelas actualmente la cuestión de educación ambiental tenga impacto y estemos evitando contaminar nuestros cuerpos de agua con este tipo de cultivos que son importantes, pero también afectan a las comunidades que encontramos. Y uno de los aspectos importantes es reducir esos procesos de eutrofización y contaminación que tienen los cuerpos de agua. Les agradezco mucho su atención y pues no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor. Interesante la plática. Abrimos para preguntas, dudas, comentarios que tengan, chicos. ¿Algún comentario? Bueno, sí, yo sí le quería hacer una pregunta, doctor. La parte, cuando usted menciona estiércol, muchos se espantaron, ¿no? Porque, bueno, lo que nos comemos son las tilapias, pero habla que se producen con estiércol. Yo creo que hay un mal concepto a veces de lo que se trabaja con el estiércol para producción de peces, para comestibles, y que ahí tenemos un mal concepto en esa parte, ¿no? Me gustaría que nos aclarara qué se hace para que no haya ese tipo de bacterias, ¿no? Características acá en el estado de... ¿Sí me oyen? Sí, sí. Aquí en el municipio de Ayala, normalmente hay buena cantidad de vacas en todas estas zonas, y el estiércol pues, lo van acumulando. Entonces, en lugar de estar gastando en fertilizantes químicos, lo que hacen es que este producto de desecho de las vacas o de los caballos lo utilizan para sus cultivos, principalmente de maíz y de caña de azúcar. Eso hace que en determinado momento cambien las condiciones del terreno y permita un proceso por medio de aireación o procesos anaerobios que se incorporen nutrientes al suelo, ¿no? Y tener buen rendimiento. Pero además, nosotros ya viendo esto y trabajando en los estanques de la Ciudad de México, trajimos estiércol y utilizamos 2 toneladas por hectárea, ¿sí? De estiércol, y evaluamos la cantidad de bacterias presentes en estos cuerpos de agua. La realidad es que debido a que el sistema tiene buena aireación, hay cierto tipo de bacterias que están presentes, ¿sí? Y no se espanten, pero en China en los arrozales se utilizan estos derivados de desecho, pero además también un tiempo hubo en que se usaba la humanasa, que es esto, los desechos de la gente. Pero no cualquier tipo de desecho. Tenían que pasar un riguroso control de calidad para ver el tipo de bacteria que tenían en el estiércol, y la gente que tenía enfermedades infecciosas, pues no se usaba ese estiércol. Generaron buenos resultados principalmente con carpa, que es de la producción que tienen allá en China. En el caso de México, hemos visto y se hicieron análisis por parte de Conagua y por parte de Cepesca en estos cuerpos de agua donde se introdujo este sistema, este estiércol, y estos sistemas no son estáticos, son sistemas que normalmente entra y sale el agua, entra, sale el agua. Entonces la cantidad de bacterias que pudiera estar presente se van reduciendo a través del tiempo, y los niveles que reporta la norma oficial en ese momento no rebasaban lo que deben de tener los peces. Ahora, en la Ciudad de México lo que hicimos, una vez que terminamos con el cultivo, los pasamos a agua potable, que tiene cierta cantidad de cloro. ¿Para qué? Para realizar una purga. Desde los años 80 en Estados Unidos, el cultivo del ostión se estaba haciendo con aguas generadas de condiciones térmicas de más de 40 grados y con aguas de desecho.
Entonces lo que hacían ellos, dado que este recurso, normalmente su alimentación es por filtración, los tenían en estanques, los hacían purgarse con este tipo de agua y obviamente reducían la cantidad de bacterias. Pero en la realidad, actualmente, todo el ostión que viene de Veracruz, Tamaulipas, de la zona norte, Tamiahua principalmente, pues es un camarón, es un ostión que a pesar de que ya no lo cultivan en el fondo, sino a través de sartas, es un cultivo que tiene una gran cantidad de bacterias. Cuando nosotros comemos esos ostiones que no son lavados adecuadamente y que se introduce un cuchillo para poderlos abrir, ¿qué estamos haciendo? Introducir bacterias a la parte interna y es lo que nos comemos. A veces tenemos problemas gastrointestinales por este tipo de productos, ¿sí? Entonces, no es el hecho de que la cantidad de bacterias que hemos evaluado no es problema. Sí tuvimos el problema en la presa Taximay, porque obviamente el problema provenía no del agua, sino del aporte del cárcamo, que eran aguas municipales que desbordaban y se metían a la presa, ¿no? Ellos decían que no tenían para arreglar la bomba que sacaba el agua del cárcamo, y entonces cuando se daba ese problema se incrementaban la cantidad de bacterias. Pero bueno, ese producto se terminó y actualmente Zapotla, pues en esta presa, pues domina principalmente la producción de ¿qué? De Placustomos, que se utiliza para producir harina de pescado. Gracias, doctor. Y bueno, aclarar que el es diferente, cultivada con excretas que con alimento balanceado. Sabe mejor el de las excretas, se los voy a decir. Sí. Sabe mucho más rica y crecen un poquito más rápido y disminuye la cantidad de costos, ¿no? de producción. Claro. Hay otro comentario. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, chicos, comentarios. ¿No? Sí, ¿Puedo ahí? El doctor. Doctor, algo que me llama la atención mucho es el diagnóstico que hicieron de los cuerpos de aguas interiores en el estado de Morelos. He visto que sí tiene también, los clasifica estos cuerpos de agua, ¿sí? Según usted ahora, ¿qué cuerpos de agua tienen a peligrar en nuestro estado? Casi todos. Todos. Casi todos. ¿Por qué? Porque en realidad todas las aguas de desecho van hacia los ríos. Y los ríos de los cuales, de acuerdo a Margalef, son un embalse embalses artificiales, pero no son más que ríos represados, ¿no? Y el problema es que mucho de las áreas donde aportan aguas negras, por lo regular no son tratadas y van a parar estos cuerpos de agua. Una ventaja que se tiene, por ejemplo, en los sistemas que utilizan para riego, que tienen aportes y tienen salida continua, la cantidad va a ser menor, como sucede al menos en Ayala, en estos dos cuerpos que hemos evaluado, en donde los niveles se mantienen casi constantes, no tenemos ese problema. Pero últimamente, en la evaluación que nosotros hicimos del gasto de entrada y de salida, que se les pidió a los pescadores para que con agua pudiera evaluar lo que tenían que pagar por el uso del agua, porque obviamente es un recurso que está dado por 20 años, ellos tienen que pagar anualmente cierta cantidad por este uso del recurso. Y ellos, cuando incrementan el volumen, pues tratan de reducir el informe a Conagua. Cuando nosotros lo hicimos, el valor estaba por encima de lo que ellos estaban reportando, ¿no? Y las técnicas, sean artificiales con equipo que ahora utilizan algunos investigadores, y con las naturales que nosotros hacemos para llevar a cabo este análisis, encontramos que más o menos difieren en un 10%, ¿sí? Lo cual para ellos fue significativo porque no les incrementó mucho el pago por la concesión del agua que tienen, ¿no? Existe una reglamentación hecha por Conagua para de esta manera poder asignar por 20 años más o menos el uso de este recurso. Y obviamente los ejidatarios pues le dan más preferencia al uso del agua para el riego que para el cultivo para la acuicultura como tal. Pero casi todos los cuerpos de agua tienen este problema. Hay cuerpos de agua que se han contaminado y que bueno, por el proceso, pues muchas veces la infiltración, el proceso de percolación hace que la parte del subsuelo se contamine con estas características, ¿no? Entonces sí hay riesgos de que todo nuestro recurso se esté contaminando. Lo que pasó por ejemplo, con la pieza de Infernillo acá en Guerrero, ¿no?
que aparte de que bajó el volumen, la cantidad de sólidos se incrementó, y obviamente con la competencia que tuvieron con el Precostomus, pues ahora el sistema es un sistema hipereutrófico, como ha sido siempre, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro. El doctor Chacón desde el año 2000 ya determinaba que este sistema era hipereutrófico. Decían, bueno, pero es que el problema es por el abastecimiento que tienen de las aguas. No es cierto. El sistema, dado que deforestaron toda la cuenca de Pátzcuaro, todos los terrígenos van a parar al sistema, se ha reducido el nivel. La introducción ahora de esta planta, que es el lirio acuático, ha generado problemas. La introducción de tilapia está generando problemas de carpa, y todos los desechos que van a parar a la cuenca, que es una cuenca cerrada, hace que este sistema sea hipereutófico, ¿no? Se están haciendo ahorita estudios para evaluar, tratar de reducir esto, pero obviamente mientras no se vea la parte como cuenca realmente, evaluarla y hacer todos los análisis que se requieran, pues este sistema va a seguir, ¿no? Tenemos más de 20 años y sigue siendo un sistema hipereutófico desde entonces. ¿Qué cuerpos de agua en Morelos debemos estar monitoreando? Porque ya el problema del agua es un problema. Pues, ¿Qué tenemos que estar haciendo? Por ejemplo, bueno, es que casi todos los cuerpos de agua se utilizan para riego, ¿no? Excepto el lago de Tequesquitengo, ¿no? El lago Tequesquitengo, de hecho, para entrar a Tequesquitengo solamente hay una entrada. Todo lo demás es zona privada. ¿Sí? Y preguntaba por ahí, ¿cobran? No, no cobran, pero no permiten el paso por otras áreas. Porque toda esta área, anteriormente se llamaba el Acapulco de México, ¿no? La gente decía, voy a ir a Acapulco. ¿Cuál? Venían aquí a Tequesquitengo. Concesionaron toda la cuenca, construyeron, y muchos de los desechos no son tratados, van a parar al sistema. Entonces este sistema a largo tiempo, a pesar de tener buen volumen, con el proceso de circulación que tiene y de estratificación, pues va a empezar a tener más problemas de los que ya habíamos detectado desde el año 2002, 2004 más o menos. Sí. La presa ahora, el Rodeo, pues se abastece del río Tembembe, que es un río bastante caudaloso, ¿sí? Pero tiene la ventaja de que el agua lo utilizan para riego, entonces está entrando y está saliendo. Eso hace que el sistema no esté tan contaminado como muchas veces se consideran. En cambio, Coatetelco tiene ese problema. Hacer una cuenca cerrada difícilmente se está convirtiendo en un sistema hipereutrófico, y además por todas las actividades antrópicas que se desarrollan alrededor de este cuerpo de agua. Muchas gracias. Adelante. Doctor, ¿qué hay acerca del organismo como tal? Puesto que en estos embalses, en la mayoría de los casos, reciben el organismo, la tilapia, o donaciones de centros acuícolas como el de Zacatepec, o privados ya ahorita en la actualidad ya que existen. ¿Qué hay acerca del manejo genético? Es conocido a veces en los productores como tal de estanquería que su genética con la que cuentan, mencionan ellos que ya está desgastada, o hay algún factor que no les llega al máximo de la tilapia. Bueno, una de las ventajas que se tiene ahorita es que la tilapia ya no se está cultivando de manera heterosexual, porque no tiene buenos rendimientos. Toda la energía que destinan los machos es más o menos entre el 5 y el 10%, pero las hembras, para madurar las gónadas, que utilizan entre el 12 y el 15%, lo cual eso hace que en lugar de que esta energía sea para crecimiento, ahora es para maduración. Bajo ese criterio, en Zacatepec, desde hace tiempo, se empezó a manejar lo que es la reversión sexual, generar puros machos, con resultados bastante alentadores. De 100 organismos, 96 eran machos, solo 4 eran hembras. Pero esas 4 hembras, cuando van en el cultivo, pues nos generan todo un problema, ¿no? Se habla que a nivel genético, y se está haciendo en países asiáticos y en algunos otros lugares, lo que son los supermachos, modificaciones genéticas que se tienen de la tilapia. ¿Para qué? Para evitar que desde el punto de vista de control de calidad, que el uso de hormonas ya no sea un factor importante en el cultivo de la tilapia. Ahora, con modificaciones genéticas, se está tratando de alcanzar mejores tallas con buenos rendimientos, y eso, al menos en México, está incipiente. No hay todavía una buena análisis sobre la parte genética en este aspecto, ¿no? Apenas se está empezando, pero bueno, ya en países asiáticos ya se tiene esta característica.
Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su exposición. Le damos la palabra al director del CIDE, el doctor Alejandro, para entregar un reconocimiento al doctor. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer entrega de un reconocimiento por su participación. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Investigaciones Biológicas y los cuerpos académicos, otorgan el presente reconocimiento al doctor José Luis Gómez Márquez por su participación en el 6º Encuentro de Experiencias del Conocimiento, el Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, con la conferencia El agua, recurso importante para la acuacultura, pero impartida el lunes 24 de febrero del 2025 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, y rubrica la maestra Hortensia Colín, secretaria del centro, y un servidor, el doctor Alejandro García, como titular de esta unidad académica. Muchas felicidades, doctor. Gracias.